Hoy comenzamos nuestra historia en El Salvador y luego vamos a los Estados Unidos. Así que siéntate mientras vamos a la segunda mitad del siglo XX. Reina Marroquín nació en El Salvador en 1941. El país es el más pequeño de Centroamérica y mientras Reina crecía, sufrió periodos de inestabilidad política y económica. Esto significó que muchas personas abandonaron el país para buscar mejores oportunidades en otros lugares. Sin embargo, Reina estaba feliz en El Salvador. Ella estaba muy unida a su madre y estaba casada, pero cuando en 1966 descubrió que su esposo tenía una amante que estaba embarazada de su hijo, decidió dejar su tierra natal y se fue a los Estados Unidos. Llegó a la ciudad de Nueva York y encontró trabajo como niñera, pero no duró mucho tiempo en el trabajo y se fue. Se mudó a la casa Joan of Arc para mujeres solteras en Manhattan y asistió a la escuela de moda. También asistió a clases de inglés que fueron impartidas por otra joven de El Salvador llamada Katy Andrade. Se llevaban muy bien y Katy ayudó a su nueva amiga a conseguir un trabajo en la fábrica de plásticos Melrose haciendo flores sintéticas. La vida de Reina mejoraba, ya estaba en Estados Unidos. Tenía un trabajo y estaba estudiando inglés. También tenía un novio. Sin embargo, su relación con el nuevo hombre en su vida no fue sencilla, ya que él estaba casado y tenía una familia. Pero Reina parecía muy feliz y le dijo a su amiga Katy que su novio la vería siempre que pudiera y juntos irían al cine, saldrían a cenar o a veces darían largos paseos por el parque. Pero Reiner no le diría a su amiga el nombre de este hombre misterioso y no le permitiría conocerlo. Reiner estaba convencido de que iba a dejar a su esposa y casarse con ella, pero cuando ella quedó embarazada, en lugar de establecer un hogar con ella, la instaló en un pequeño apartamento. Kathy y Reiner siguieron conversando. Para entonces, Reiner estaba casi 9 meses embarazada y era el padre de su hijo por nacer. No había dejado a su esposa como prometió. Reiner se estaba frustrando cada vez más con la situación en la que se encontraba. Así que, para intentar forzar la situación, ella llamó a la casa de su novio y le dijo a su esposa que estaba embarazada del hijo de su marido. Cuando la esposa del novio de Reiner le contó a su marido sobre la llamada, él estaba furioso. Si alguna vez tuvo la intención de dejar a su esposa es desconocido, pero llamó a Reiner y le dijo que iba a matarla. Preocupada y molesta, Reiner llamó a Kathy y le dijo que había hecho algo muy estúpido. Kathy estaba preocupada por su amiga, ya que sonaba muy emocional y angustiada por teléfono. Así que Kathy se dirigió al pequeño apartamento de Raina, pero cuando llegó, Raina no estaba allí. Esperó a su amiga, pero no había señales de ella. Algo no parecía estar bien, así que, ahora muy preocupada por la seguridad de Reina, la reportó como desaparecida a la policía. No obstante, la policía no parecía mostrar interés alguno. Las jóvenes de El Salvador, le dijeron, probablemente se haya ido a casa, pero a medida que pasaban las semanas, Kathy no tuvo noticias de su amiga y a 2000 millas de distancia, en El Salvador, la madre de Reina se dio cuenta de que ya no recibía cartas de su hija. Reina Marroquín había desaparecido. Pasaron los años. Llegaron y se fueron los 70 y los 80, luego los 90 y nadie volvió a saber de Reina. La vida continuó para su familia en El Salvador y Kathy siguió viviendo en Nueva York, a menudo preguntándose qué había pasado con la amiga que conoció cuando era una joven a finales de los 60. Luego, el 2 de septiembre de 1999, en una casa en Jericho, Nueva York, un hombre llamado Ronald Cohen estaba limpiando el sótano de la casa que había vendido antes de que el nuevo propietario se mudara. El dueño anterior dejó un barril de acero de 55 galones en el sótano. Ronald jamás había reparado en ello. Sabía que estaba allí, pero ahora tenía que moverlo y era muy pesado. Logró rodarlo hacia afuera y lo puso con el resto de su basura, pensando que sería recogido por el camión de basura, pero no tuvo suerte. Los recolectores de basura se llevaron los desechos, pero dejaron el tambor. Dejaron una nota en él, indicando que era demasiado pesado para cargar y que podría contener químicos que no estaban autorizados a llevar.
Así que el tambor de 55 galones quedó en el pavimento. No había salido del sótano durante años y allí estaba, de pie, afuera de su casa. Decidió que lo mejor sería abrirlo y quitar el contenido para que no fuera demasiado pesado para los recolectores de basura la próxima vez que pasaran por su casa. Fue a buscar un destornillador y comenzó a abrir el tambor. Levantó la tapa y fue abrumado por un olor terrible, pero su curiosidad significaba que tenía que descubrir qué había en el tambor, así que continuó levantando la tapa. El tambor contenía gránulos plásticos. Cuando se quitó más de la tapa, Ronald se horrorizó al ver una mano marchita y un zapato de mujer. Llamó al 911 y la policía llegó pronto. Transportaron el tambor a la oficina del forense del condado de Nassau para un examen forense. El examen reveló que dentro del tambor había un cuerpo momificado intacto de una mujer. Era joven con cabello oscuro y había muerto por un trauma contundente. También tenía algunos trabajos dentales que la policía pensó que probablemente se habían realizado en América Latina. El cadáver llevaba ropa de los años 60. Los patólogos hicieron una radiografía al cuerpo y se sorprendieron al descubrir que la dama en el tambor estaba casi 9 meses embarazada cuando murió. Otros objetos encontrados dentro del tambor incluían una cartera, un estuche de maquillaje, una agenda, una billetera y un tallo de flor de plástico con hojas. En el fondo había un líquido verde. También hay 2 anillos y un guardapelo con la inscripción "Para Patrice, con amor tío Phil". El detective Brian Parpan fue asignado al caso y estaba ansioso por descubrir la identidad del fallecido. La policía pensó que la agenda podría ser su mejor manera de encontrar a alguien que pudiera haber conocido la identidad del cuerpo, pero las páginas eran ilegibles después de haber estado sumergidas durante años en el líquido verde. El equipo forense las colocó en una cabina de secado para eliminar la humedad y poco a poco las páginas comenzaron a revelar los nombres, direcciones y números de teléfono de las personas que podrían haber conocido al fallecido. Sin embargo, cada persona con la que intentaron contactar se había mudado y la policía aún no tenía un nombre para la dama en el tambor. Luego investigaron a los antiguos propietarios de la casa en Jericho y al mismo tiempo investigaron el tambor en sí. Descubrieron que se había fabricado en 1965 y se utilizó para transportar tinte. Una compañía química confirmó que el líquido verde era de hecho un tinte halógeno utilizado en la fabricación de flores y árboles de plástico. Añadieron que ya no se fabricaba el tinte después de 1971. Ahora comenzaba a surgir una línea de tiempo. También se confirmó que las bolitas encontradas en el tambor se usaban en la fabricación de hojas y flores de plástico. Las marcas en el tambor sugerían que había sido enviado a una empresa llamada Melrose Plastics, que era una empresa de flores sintéticas en Nueva York, pero la empresa ya no estaba en funcionamiento. Significativamente, sin embargo, había sido copropiedad de un hombre llamado Howard B. Elkins, quien entre 1957 y 1971 también había sido dueño de la casa donde se encontró el tambor. La policía interrogó a algunos vecinos que recordaban al señor Elkins y su familia. Ninguno de ellos mencionó a una dama latina, pero a medida que la historia comenzó a ser reportada, un llamador anónimo llamó al departamento de policía del condado de Nassau e informó que en los años 1960 el señor Elkins había estado muy cerca de una dama latina que trabajaba en su fábrica. El llamador también dijo que la fábrica utilizaba el tipo de tambor que se describía en los periódicos para transportar tinte. El detective Brian Parpan estaba convencido de que Howard Elkins era responsable del asesinato de Rainer Marroquín. El departamento de policía lo rastreó hasta Boca Raton, en Florida, y junto con un colega, el detective Parpan voló a Florida y visitó al señor Elkins. Sin embargo, encontraron al señor Elkins muy poco cooperativo. Confirmó a la policía que había tenido un romance con una dama latina en los años 60, pero dijo que no podía recordar su nombre ni su apariencia. El detective le pidió que proporcionara una muestra de ácido desoxirribonucleico para poder descartarlo como el padre del niño y así excluirlo de sus investigaciones, pero el señor Elkins se negó a cooperar.
El detective Parpan le dijo al señor Elkins que se irían y solicitarían una orden judicial y luego volverían por la muestra de ácido desoxirribonucleico. Howard Elkins ahora tenía 70 años y antes de que la policía pudiera regresar, compró una escopeta y municiones. Luego fue al garaje de su vecino y se disparó. Posteriormente, su hijo y un policía lo hallaron. La policía realizó la prueba de ácido desoxirribonucleico y los resultados mostraron que había un 99.93% de certeza de que Howard B. Elkins era el padre del hijo no nacido de Raina Marroquín. La policía había descubierto al perpetrador del crimen, pero aún no conocían la identidad de la dama en el tambor. Luego tuvieron un avance, ya que uno de los números revelados en la agenda fue respondido por una dama llamada Kathy Andrade. Sorprendentemente, aún vivía en el mismo lugar. Kathy siempre se había preguntado qué le había pasado a su amiga y pudo dar a la policía información vital sobre las semanas y días antes de que Rainer desapareciera. Le dijo a los oficiales que su amiga le había dicho que el padre del niño era un hombre casado con 3 hijos. El detective Parpan teorizó que esa noche de 1969 el señor Elkins había acordado encontrarse con Rainer en la fábrica y en un arranque de ira la atacó y la mató. Luego llevó su cuerpo a la casa de Jericó y lo selló en el tambor que había cargado con pellets de plástico. El detective pensó que la segunda etapa del plan del señor Elkins era llevar el tambor a su barco y tirarlo al mar, pero no tuvo en cuenta lo pesado que sería, y con 160 kilos era demasiado pesado para que él pudiera moverlo. En su lugar, lo rodó hacia el espacio de rastreo donde permaneció intacto durante los próximos 30 años. Con el misterio ahora resuelto, un reportero de Newsday llamado Oscar Correll voló a El Salvador y localizó a la madre de Raina en el pueblo de San Martín. Ahora tenía 95 años. Le dijo al reportero que había estado desconsolada desde que las cartas de su hija dejaron de llegar y había soñado que Raina estaba en un barril. El cuerpo de Raina Marroquín fue trasladado en avión a El Salvador y enterrado. Unos meses después, su madre murió y fue enterrada junto a su hija. Hola a todos y gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor dejen cualquier comentario o sugerencia que puedan tener y los veré en el próximo Briefcase.